Remedio y hoy nos va a hablar de un tema muy importante que toda la gente está pendiente y es la vacunación. ¿Cuáles son los beneficios de esta vacuna contra el COVID-19? Pues los que no sabemos todos, que es evitar el contagio y la enfermedad. Adelante, doctor, buenos días. Aníbal, buenos días y naturalmente buenos días para todos. Sin duda la vacuna es un tema, la vacuna contra el COVID-19, contra el SARS-CoV-2, contra el nuevo coronavirus, es sin duda un tema mundial. Pero básicamente a nosotros lo que nos interesa, más allá de, digamos, de los intríngulis que hay sobre negociaciones y demás, es el asunto de sus beneficios, las potenciales, digamos, reacciones que puede tener, los temores y por encima de todo, digamos, la claridad frente a un proceso, hablo de la vacunación, que nos convoca a todos. Y para hablar de un tema, nadie mejor, a todos. Y para hablar de un tema, nadie mejor que el doctor Juan Manuel Anaya, un investigador, sin duda, un académico. Él es el líder de la misión de sabios en salud en el país. Aparte de eso, es el director de uno de los centros de investigación más reconocidos en el país, que es el CREA de la Universidad del Rosario, y sin duda una persona que tiene muchísimos elementos para aclararnos. Nosotros lo hemos invitado para hablar no de la negociación, no vamos a hablar sobre las confidencialidades, sino sobre los efectos de la vacuna, y voy a hacerle preguntas muy rápidas que son las que he recogido, que son las que inquietan a la gente, doctora Anaya, y naturalmente sus respuestas pues van a ser muy benéficas, obviamente en este proceso de pedagogía que tenemos que empezar y concretar dentro de un contexto colectivo. Bienvenido, doctora Anaya, y le empiezo con la primera pregunta. ¿Estas vacunas fueron hechas así, aceleradamente y a la guachapanda? Es decir, que porque son rápidas no hay detrás investigación dentro de un contexto riguroso. Con los buenos días, doctora Anaya. Doctor Carlos Francisco, muy buenos días y muchas gracias por tu generosidad. Bueno, para responder esa pregunta, pues hay que hacer un poco de historia, y en realidad tanto las vacunas de RNA mensajero como las vacunas de subunidades peptídicas, como las vacunas vectoriales, que son los 3 tipos de vacunas que van a llegar al país, tienen como sustento una tecnología que se conoce desde hace décadas. No fue un asunto de la noche a la mañana que los investigadores decidieron correr y, como tú lo mencionas, a la topa tolondra, para usar otra expresión, sacaron unas vacunas de la nada. Es muy importante que la comunidad primero tenga la confianza y tenga la certeza que estas son vacunas que se han desarrollado con sumo rigor y que han sido basadas en tecnología que se conocía desde hacía muchos años. ¿Cómo se logró que en un tiempo récord se pudieran optimizar y sacar a la comunidad estas vacunas? Pues mediante la investigación científica. La idea se tenía, la tecnología se tenían los recursos humanos, faltaba un apoyo, dijéramos, financiero y multidisciplinario de colaboración, y eso se logró con alianzas estratégicas entre el Estado y la empresa privada y compañías que venían desarrollando esta tecnología desde hace ya muchos años, de tal manera que no son vacunas sacadas de la nada, son vacunas que tienen tecnología que a nivel científico se conocían desde hacía ya varios años atrás. Doctora Anaya, dicen algunos que obviamente dentro de estos procesos las vacunas que nos van a poner están a medio hacer, están bien investigadas, pero que todavía les falta un hervor. ¿Eso qué tan veraz es? Bueno, yo creo que esa inquietud pudo haber sido muy bien considerada y tenía su fundamento tal vez al principio del año o a finales del año, cuando se nos anunció la finalización de los estudios. No obstante, esos estudios fueron desarrollados igualmente con mucho rigor, en un tiempo récord, pero con un número suficiente de voluntarios, alrededor de 30,000, 40,000 voluntarios por cada vacuna, y múltiples ensayos que permitieron obtener la aprobación de las agencias reguladoras para iniciar la vacunación. Durante esos ensayos se
registraron todas las anormalidades y beneficios de las vacunas para ajustarlas y ofrecerlas durante el inicio de la vacunación. Inicio de la vacunación que se ha dado de manera igualmente muy rápida. A la fecha hay más de 40 millones de dosis aplicadas, con una tolerabilidad muy buena. Por supuesto, todas las vacunas, como todas los medicamentos, tienen posibilidad de tener algunos efectos secundarios de los que podemos hablar posteriormente, pero tanto los estudios, dijéramos, anteriores como la vacunación que se está haciendo actualmente nos da a los médicos una garantía de seguridad muy alta. Estas vacunas no solamente son muy eficaces, con eficacia por encima del 95%, sino que son muy seguras. Tienen las dos cualidades ideales de toda vacuna. Cuando hablamos de nuevas tecnologías que son absolutamente, digamos, casi de ciencia ficción, utilizar material genético para que se procesen elementos, digamos, virales y así producir defensas. Usted es un conocedor justamente de todos estos procesos inmunológicos. La gente dice, no, pues es que nos están metiendo material genético de otra condición y eso, pues obviamente a nosotros, quién sabe qué nos va a pasar. Hablemos, por ejemplo, de elementos que circulan en las redes, como la esterilidad, como que nos va a salir un tercer ojo, como que definitivamente aquí vamos a tener una cantidad de alteraciones desde el punto de vista mutante. ¿Eso qué tan veraz es, doctora Anaya? Porque pues circula y sin duda a nosotros nos ganan las redes muchas veces y todas estas fake news. Bueno, desafortunadamente es así, hay demasiada desinformación y se han generado algunos mitos también apoyados por movimientos que no están a favor de la vacunación, desafortunadamente. Sin embargo, insisto en los datos. Cuando alguno de los televidentes que nos esté viendo tenga alguna duda, le sugiero que ingrese a las páginas oficiales del Ministerio de Salud, del Instituto Nacional de Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, para que tenga información veraz y de primera mano. Por supuesto que las posibilidades que has mencionado de un tercer ojo, esterilización, que nos están inyectando material genético, son ideas, dijéramos, rocambolescas, sacadas de mitos y de creencias populares, muchas veces infundadas por falta precisamente de conocimiento y de información veraz. Aquí no hay ningún temor para considerar que puedan haber ese tipo de efectos secundarios como inserción de material genético o anomalías en el cuerpo a futuro de la posvacunación o eventualmente esterilidad y demás. Yo he estado estudiando y viendo muy de cerca el desarrollo de la vacunación. A pesar de que todavía no tenemos la vacuna en nuestro país, múltiples colegas, tanto en Israel como en Europa y en Estados Unidos, nos han informado de las bondades y de la seguridad que tiene esta vacuna. Recordemos que estamos en una situación de urgencia mundial que se llama pandemia y que todos tenemos que aportar nuestro granito de arena. ¿Cómo hacemos para aportar nuestro granito de arena? Número 1, estando bien informados. Número 2, siguiendo las medidas de prevención que son fundamentales. Tapabocas, lavado de manos, distanciamiento físico, ambientes aireados. Y número 3, creyendo en la ciencia. Nunca antes había habido un esfuerzo tan mancomunado, tan de colaboración, tan de apoyo intergubernamental y de la empresa privada para hacer frente a una situación que nadie esperaba y que se está haciendo frente de la mejor manera posible con las posibilidades que cada país tiene. Doctora Anaya, obviamente usted es un investigador, usted es un académico, usted pues obviamente no tiene ningún interés en esto y por eso sin duda nuestra referencia siempre con su voz es absoluta. Nosotros también hemos revisado pues obviamente algunas cosas que ruedan sobre eventos adversos, que a fulanita le aplicaron la vacuna y se desmayó y después se murió, que no sé cuántas personas por allá, no sé en dónde, después de vacunarse sencillamente fallecieron en masa, que de una u otra forma hay eventos que alérgicos y de... Hablemos, doctor, de los eventos adversos.
Bueno, en general existen eventos adversos en todas las vacunaciones, mínimos y conocidos, y eventos secundarios. Los eventos adversos son los relacionados con la misma vacunación, que puede ser el dolor mismo de la inyección eventualmente, o el eritema, o algo de malestar que se pueda presentar, y esto es natural de este tipo de vacunas y no hay que tener ningún temor. Hay que hacer una analogía que yo quisiera recordar, y es que en Colombia la tasa de letalidad, es decir, el número de fallecidos en función del número de contagiados, es alrededor del 2.5-2.8%. De tal manera que hay muchas personas que han fallecido desafortunadamente por la COVID-19. A la fecha, como dije, hay cerca de 40 millones de dosis aplicadas y no ha habido ningún fallecido. Esa relación es muy importante tenerla en cuenta porque nos sirve de sustento de seguridad. Ahora bien, con respecto a los efectos secundarios, por supuesto que existen y son mínimos. Estos efectos secundarios, hasta ahora registrados y ya muy bien estudiados, corresponden a fenómenos de alergia que se observan en 11 de cada millón de dosis aplicadas. Es decir, es una suma muy bajita. ¿En quiénes se ha observado estos efectos secundarios y en qué consisten? Son fenómenos de alergia tipo urticaria, edema o hinchazón de la lengua, por ejemplo, que se presentan principalmente en mujeres, se presentan muy tempranamente, alrededor de los 15-20 minutos después de la aplicación de la vacuna. Por eso es recomendable mantener la presencia física alrededor de una media hora después de la vacunación en el sitio de vacunación, y en ningún caso ha sido letal. En todos los casos, con un tratamiento médico apropiado, que no es tampoco nada del otro mundo, los pacientes se han recuperado. ¿Contra qué es esta alergia? Es contra el polietilenglicol, abreviado PEG, un alcohol que es parte de la estructura de la vacuna, es un componente de la vacuna, y algunas personas pueden hacer, algunas muy poquitas, pueden hacer estos fenómenos alérgicos. Las personas que tienen alergia finales, ¿se pueden vacunar? Por supuesto que sí, se pueden vacunar. Si hay algún antecedente específico contra este compuesto, el polietilenglicol, pues entonces hay que buscar la forma de vacunarse con otra vacuna que no lo ponga, pero no impide la vacunación. Fíjense que las personas alérgicas pueden vacunarse, obviamente, una evaluación médica, que se vacunen sin duda en ciertas condiciones de vigilancia posterior y obviamente con todos los controles que se requieran, pero no quiere decir de ninguna manera que porque las reacciones alérgicas, que son mínimas, sencillamente están ahí a la orden del día, se conviertan en una contraindicación absoluta. Dos preguntas rápidas, doctora Naya. Primero, la primera obviamente es las embarazadas y las personas menores de 16 años sobre el asunto de la no vacunación, pues no se ha investigado. Y lo otro, ¿qué pasa con las personas? No se ha investigado. Y lo otro, ¿qué pasa con las personas que ya tuvieron el coronavirus y la vacuna? Bueno, la primera pregunta, que tiene que ver con las embarazadas y los niños, los estudios previos a la vacunación no involucraron ni mujeres embarazadas ni niños. Luego, por esa razón, no se recomienda la vacunación en los niños ni en las embarazadas. No obstante, debo informar que con el liderazgo de la Asociación Colombiana de Reumatología hemos creado un grupo para dar algunas sugerencias a la comunidad y al Ministerio de Salud, y justo en la reunión que tuvimos ayer se nos informó que hay evaluación en este momento de la posibilidad de vacunación a embarazadas y que a futuro se están haciendo investigaciones en los niños con aparente buen resultado, pero no descarto que a futuro las embarazadas y los niños se puedan vacunar. Por ahora no está contemplado, pero la investigación, que es lo que nos ha permitido enfrentar esta pandemia en las mejores condiciones, nos dirá muy prontamente si se pueden vacunar niños y embarazadas. Por ahora no se vacunan esta población.
Con respecto a las personas que han tenido COVID y la vacunación, es una pregunta bien interesante que se puede ver desde dos puntos de vista. El primero es desde la salud pública en general y lo que dicen las agencias reguladoras. La respuesta es sí. Las personas que han tenido COVID-19 se pueden vacunar. Por supuesto que no se deben vacunar con la enfermedad activa. Se sugiere que hayan pasado 3 meses después de la enfermedad, es decir, que hayan superado la COVID-19 y 90 días después se puedan vacunar. Las razones por las cuales se sugiere que las personas que tengan o hayan tenido COVID se vacunen, pues son básicamente dos. La primera es que esa vacuna le serviría al sistema inmunológico de quien se vacuna como un refuerzo. Y eso no está de más. Y en segundo lugar, existe la posibilidad mínima también de una reinfección. ¿Por qué existe la posibilidad de una reinfección? Porque hay mutantes virales que pueden generar de nuevo la enfermedad en alguien que ya la padeció. Ese riesgo de reinfección es mínimo y es muy importante que la comunidad sepa que no se han reportado casos confirmados en Colombia a pesar de que haya casos sospechosos. De tal manera que la vacunación en estas personas que han tenido la COVID anteriormente permitiría protegerlos a su vez contra una posible reinfección. Esa es la conducta que sugieren las agencias reguladoras a nivel de Europa y a nivel de los Estados Unidos. En Colombia se ha seguido la misma línea y creo que es correcta sin lugar a dudas, ni más faltaba. Sin embargo, las personas que ya tuvieron COVID se han dejado para esa segunda fase en etapas posteriores a la primera línea de vacunación, que como todos saben, somos los médicos y las personas de edad que tienen también mayor riesgo de infección y de mortalidad. Ahora bien, la situación en Colombia puede ser un poquito diferente en la medida en que no va a haber vacunas para todo el mundo el mismo día. Claro. ¿Cierto? Veo con un poco de sorpresa cómo hay muchas personas que critican al gobierno porque o no han llegado a las vacunas o cuando lleguen no va a haber vacuna para todo el mundo el mismo día. En ningún país del mundo se ha vacunado a todo el mundo el mismo día. Hay que tener un poquito de paciencia y sé porque me han enviado la información desde el hospital donde trabajo para ya programar para la vacunación que va a venir próximamente. Entonces, en Colombia, como no hay vacuna para todo el mundo, lo que tenemos que hacer es evaluar la programación. Estudio piloto, cómo se puede optimizar esa vacunación en función de la inmunidad previa y sobre todo cómo se podría evaluar la inmunogenicidad a la vacuna, que son dos temas de los cuales por supuesto se podría hablar posteriormente. Pero por ahora la conducta es el que tenga o haya tenido COVID-19 esté en la línea de espera que va a beneficiarse de la vacunación. Doctora Anaya, muchas gracias. Una sola frase. Recomienden a la gente, pues obviamente desde su óptica, vacunarse o no, dependiendo pues obviamente de su condición, de su investigación y por encima de todo del rigor académico con el que usted maneja las cosas. Por supuesto, como le digo a mis amigos y con quienes hacemos bromas sobre todo esto, ya tengo listo el brazo, me falta la vacuna, pero por supuesto que estoy dispuesto a vacunarme en el momento en que esté disponible la vacuna en nuestro país, que va a ser muy pronto, sin lugar a dudas. Muchas gracias, doctor Carlos Francisco. A usted, doctora Anaya, simple, ¿de cuándo acá